Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Bueno, continúa. La pregunta sobre la resurrección. Viene otro grupo de terribles también. Se le acercaron entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Moisés nos escribió que si el hermano de alguien muere y deja a su esposa sin hijos, algún hermano suyo debe casarse con la viuda para darle descendencia a su hermano muerto. Se dio el caso de 7 hermanos. El primero de ellos se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda y murió y tampoco dejó descendencia. Lo mismo pasó con el tercero y con los 7, y ninguno de ellos dejó descendencia. Al final todos murieron y también la mujer. En la resurrección, cuando todos resuciten, ¿esposa de cuál de ellos será esta mujer, puesto que los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les respondió: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés? Allí dice que Dios le habló en la zarza y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que ustedes están muy equivocados, porque Dios no es un Dios de muertos, sino el Dios de los que viven. Dice, entonces vinieron, versículo 18, a él los saduceos, famoso grupo saduceo, los que gobernaban el templo, los que tenían la máxima autoridad, los descendientes de los macabeos en aquella época. Ellos también están un poco molestos y también están un poco preocupados por todo lo que Jesús está enseñando. Y vienen y le quieren también, se puede decir, tumbar con una pregunta sobre la Torá, porque ellos creen solamente en la Torá, ellos no creen mucho en los profetas y en los demás libros, ¿no? Solamente creen lo que dice la Torá. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaban diciendo, una cosa interesante, miren que ellos eran líderes religiosos, gobernaban el pueblo, pero ellos no creen en la resurrección. Ellos creen que nosotros vivimos y después morimos y opa, o sea que la vida es esta, hay que disfrutar, hay que aprovechar, hay que hacer lo mejor posible. Inclusive ellos creían que si te agarraba una enfermedad, algo degenerativa, el Padre te castigó, te arruinó tu vida por maldito. Así ellos creían. O sea que para que vos seas una persona bendecida, tenías que haber sido rico, poderoso, vivir una vida feliz. Quiere decir que el Todopoderoso te bendijo. Si fuera un pobrecito, caíste en maldición. ¿Qué le parece ese concepto? Entonces, hoy en día existe muchos grupos así, ¿o no? Que hablan de, no, el creyente tiene que ser rico, poderoso, tiene que tener mucho dinero, la prosperidad. Así hablaban, así explicaban. Vamos a poner esta nota 18. Libro de Hechos, capítulo 23, versículo 8. Acá había un debate, ¿no? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, que son estos espíritus, fuerzas sobrenaturales. Pero los fariseos sí creen
en todo esto. Eso era cuando Pablo estaba en un juicio y estaba en un grupo de fariseos y de saduceos. Y Pablo empezó a decir, yo creo en la resurrección. Y entonces ahí empezaron a discutirse ellos, fariseos y saduceos. O sea, a propósito, Pablo hizo así para que se discutan. Entonces acá dice que ellos no creen en estas cosas. Entonces, podemos decir nosotros que ellos eran un tipo de líderes que creían simplemente en vivir bien. Hay que ser rico, hay que tener poder, hay que manejar al pueblo y hay que aprovechar la vida. ¿Escucharon ya estos conceptos? Muchos hombres de poder, cuando alcanzan ese nivel, terminan teniendo esta ideología. De ahí se formaron grupos como Illuminati, algo así, ¿no? Como, no sé, grupos masones, que mezclan todas las creencias para al final entender que el objetivo del hombre es manejar, controlar, dominar, ese es el objetivo. Entonces, ¿por qué tienen que estar dentro de su contexto, no todas las creencias? Porque el objetivo es dominar. Para que vos le domine a la gente, tenés que conocer todas sus creencias, ¿no? Que cree. Por eso los, ¿cómo se dice? Masones, Illuminati, se agarran de todas estas cosas, ¿no? Y al final terminan creyendo en hay que vivir bien. Por eso se hacen las famosas logias, alianzas con políticos, con sacerdotes, con pastores. Y hay grupos así, pero son grupos secretos. Pero ante el pueblo hay que hablarle, hay que darle esperanza. Este tipo de personajes eran los saduceos. Sí. Estos saduceos solamente tenían por válido la Torá. Los que no tenían los profetas, ellos no. Sí, solamente tenían por válido la Torá porque la Torá era la fuente del todo el judaísmo. Si ellos menospreciaban la Torá, entonces a ella nadie le iba a seguir, ¿no? Solamente como para decir que somos tipo como historia nomás inclusive. Tenemos un pueblo que salió de Abraham, que pasó estas cosas, pasó en Egipto. Eso eran sus enseñanzas. Somos un pueblo con identidad. Pero en realidad ellos creían en que hay que vivir. Es algo así como muchos religiosos de hoy, ¿no? Que inclusive creen que los libros son libros de historia. El catolicismo mismo, hay muchos sacerdotes que creen que son bonitas historias, que nos edifican, nos hace aprender muchas cosas. Hasta ahí no ha llegado su entendimiento. Pero ellos no creían nada de restauración, de reino del Mesías, nada que ver. Nada. Inclusive, eso les comento, hubo una época, en especial en la época de los macabeos, cuando los macabeos, que eran descendientes de Leví, ocuparon el trono, ellos no quisieron entregar el trono a un linaje de David y se levantó un grupo, entre ellos, esos fueron los fariseos, ¿no? Que se levantaron y dijeron, tenemos que entregarle el trono al legítimo heredero que es el descendiente de David. Entonces, ellos empezaron a perseguir a los descendientes de David. Cuando ellos empezaron a enterarse que en cualquier momento le pueden hacer rey a un descendiente de David, se le empezó a perseguir. De ahí que muchos descendientes de David se fueron a vivir en aldeas, en pueblitos así, perdidos, muy perdidos. Y se vivieron siempre con, ¿cómo se dice? Estima baja, baja autoestima. Siempre así alejados, como porque ellos, si la gente, los líderes sabían, ellos son descendientes de David, capaz que lo arrestaba o los mataba. ¿Qué les parece? Entonces, hasta ese nivel llegaron los saduceos. Imagínense, ahora aparece un descendiente de David y le están queriendo proclamar rey. Entonces, imagínense cómo estarían ellos. Terrible, ¿no? Muy terrible, estaban súper preocupados. Tanto saduceos como los de Herodes, porque ellos eran los usurpadores. Ellos saben muy bien que estaban usurpando ese lugar. Y ellos metían la idea a los romanos de que los descendientes de David son peligrosos, van a reclamar el trono. De ahí entonces hicieron toda una alianza. Y lo peor fue que entre ellos se le une un grupo de los fariseos, que eran los que antes estaban en contra de estas ideas. Y se le une también ahí. Por eso no hay que confiar en los grupos, ¿no? No hay que confiar en los grupos. Bueno, continuemos. La resurrección. Lucas 14:14. Luego, en la resurrección de los justos, Elohim te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Está hablando la creencia de Yeshua acerca de la resurrección. Él está hablando que va a haber una resurrección de justos,
de personas que hicieron las cosas que al Padre agradó, y en esa resurrección el Padre te va a recompensar. Bueno, continuemos, versículo 19. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esto está escrito en la Torá, ¿no? Esto aparece en, a ver, aquí. No me recuerdo dónde estaba. A ver. Deuteronomio 25, ¿no? Deuteronomio 25, ¿no? Ahí aparece. Dice así, vamos a leer. Versículo 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Entonces, ¿correcto? Esto está en la palabra. No hay problema con esta ley, ¿no? El problema es el tema que ellos le están proponiendo, que desde mi punto de vista es todo un invento, ¿no? Han inventado. Hubo una vez un acontecimiento que ocurrió antes que se promulgue esta ley, en tiempos de los hijos de Jacob. ¿Se acuerdan? Judá tenía un hijo que se llamaba y él se casó con una mujer llamada Tamar. Pero la Biblia dice que era malo y el padre le mató eso. ¿Sí nomás dice? Y la palabra malo siempre sabemos que es opuesto a la voluntad del padre. Después, entonces, como Tamar no tuvo hijo, Judá le entregó su segundo hijo, que se llamaba Onam. ¿Se acuerdan, no? Eso está en Génesis 38. Onam, y dice la Biblia que Onam solamente se acostaba con su cuñada, que era su esposa ahora, pero no permitía que ella quede embarazada. No quería dejar descendencia, no quería tener descendencia. Y esto le desagradó más otra vez al padre y le mató también. A él le mató. Y quedaba un hijo más, se llamaba Sela. Pero dice en la escritura que Judá no quería más darle este hijo, porque pensaba que había una maldición en esa mujer. Y después conoce el resto de la historia, ¿no? Tamar se disfrazó de ramera y estuvo con su suegro y toda esa historia. Acá lo que quedó un precedente fue que si ocurriera este tipo de casos, quedó un precedente entre los judíos, y ocurre que una mujer se casa y muere el primer marido sin dar descendencia y se casa con el segundo y muere también el segundo sin dejar descendencia, entonces posiblemente ya no hay que hacerle casar más a tu hijo. Ya algo raro está ocurriendo. Ya hay que tomar carta en el asunto. Si en el segundo ya muere sin dar hijo, entonces hay que examinar qué está pasando. Así quedó un precedente. Entonces, desde aquella época estas cosas ya no estaba como correcto, no estaba como algo raro está ocurriendo. Entonces nosotros vemos que en el caso de Judá, sus hijos, el mismo Judá, no estaba haciendo lo correcto. Por eso Judá después, cuando estaba a punto de sentenciar a su nuera, él dice, más justa es ella que yo. Porque Tamar estaba viendo la promesa. Porque en la familia de Judá había una promesa, que ni siquiera Judá estaba notando. Judá estaba mirando lo humano, estaba mirando la cosa humana. Y Tamar estaba mirando la promesa. Entonces, si ya hay un precedente de un caso donde dos personas murieron, y ya hay que tener en cuenta, hay que llamar la atención, ¿cómo es que aquí entre ellos supuestamente cuentan una historia? Entonces ellos son testigos, o vivieron, o experimentaron. Ocurrió que una mujer estuvo con, ¿cuánto dice? 7 varones, con 7 varones. El primero se casó, murió y después 7 hermanos se casaron con ella. Entonces es lógico que acá el problema no es si va a haber resurrección o no. Acá el problema luego es esto que está ocurriendo. Esto ya está mal, esto ya no está bien. Pero bueno, Yeshua no les toca ese punto. Pero de entrada ya podemos ver que esto que le están argumentando
es algo fuera de lo normal, fuera de lo que debería de ocurrir. Se puede decir que con esta historia ya ellos demuestran lo ignorante que son. Lo ignorante en la Torá, en la Escritura que son. Ya tendrían que ellos estar recapacitando. No podría haber ocurrido. Ellos no tendrían que haber permitido que un hombre, que 7 hermanos se casen con una mujer y mueran los 7. Algo tendrían que haber hecho. Pero bueno, ellos no, eso es lo que quieren decir. Le quieren, a través de esta historia, hacerle entender a Yeshua que qué ridículo va a ser que esta mujer resucite y sus 7 maridos y esté ahí con sus 7 maridos en la resurrección. Pero vamos a ver qué ocurre. Versículo 20. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió, sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. En el caso de Tamar, ya en el segundo, ya a Judá le llamó la atención ya. Y acá ya el tercero murió también. Y así los 7, y no dejaron descendencia. O sea, al final ninguno dejó descendencia. Y después de todo, murió también la mujer. La pregunta que yo me hago, si 7 hombres estuvieron con esa mujer, ninguno dejó descendencia, y también la mujer murió sin descendencia, algún problema delante del Padre ellos tenían. ¿Sí o no? Estas personas tienen que tener algún problema espiritual. Algo no estaba funcionando bien en sus vidas. ¿Qué tipo de resurrección entonces le espera a ellos? ¿Qué tipo de personas eran ellos? ¿Qué clase de creyentes en la Torá, en el Mesías, en la restauración? O si creían en la resurrección, ¿qué clase de creyentes eran? Ya había una falla acá. Algo no está bien. Si es que era cierto esta historia, ¿no? ¿Se dan cuenta lo ignorante que eran? ¿No? Pero bueno, acá otra vez el tema no es eso. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿quiénes resucitan? Después vamos a ver quiénes son los que resucitan. ¿De cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Me preguntan así. Entonces respondiendo Yeshua les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Elohim? Así le pregunto. Me parece que están cometiendo un error con lo que están calculando. ¿Por qué? Porque no comprende el poder que viene de Elohim y tampoco las escrituras. 2 cosas importantes acá le habla Yeshua. Hay un poder, hay una fuerza que va a recibir una persona del Todopoderoso para volver a la vida, para resucitar. Eso se llama para ser restaurado. Eso es un poder que ellos ignoran por no conocer la escritura. Y claro, ¿por qué no conocen la escritura? Porque a ellos no les interesa la palabra como promesa. Simplemente la están usando para mantener su poder. Eso le dice al comenzar. Versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, y hay que entender que cuando Yeshua está hablando acá, no se está en sí refiriendo a este tema en particular, sino está hablando de qué representará la resurrección. ¿Qué es la resurrección? ¿Qué significa la resurrección? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Y esto yo quiero ver en otras versiones. Hay otras, miren que este tema es complicado, pero me puse a buscar explicaciones. ¿Y qué va a pasar? Porque la verdad cuando uno piensa en la resurrección, bueno, sería lo mejor que nos puede pasar y lo que esperamos es, después de esta vida, resucitar con el Mesías. Pero lo mejor de lo mejor que nos podía pasar otra vez es resucitar con la persona que amamos toda la vida, ¿no? ¿O no? Ay, no, pastor, no, ya en esta vida es suficiente, allá yo quiero estar ya solo y disfrutar otra vez, no, ya en la vida, acá, hasta que la muerte nos separe, era la promesa. Hasta que la muerte nos separe, era la promesa, y ahora no queda revelación por eso. Porque existen congregaciones que hacen sello eterno, ¿no? Hay sello eterno. Doble martirio, ¿no? Entonces, por eso existe esa pregunta, ¿no? Esa pregunta que nos haremos constantemente. ¿Qué ocurrirá allá?
Lo que estamos seguros es que el matrimonio en esta vida tiene varios objetivos, ¿no? Uno de los objetivos es, según la Escritura, que el hombre no esté solo, que el hombre tenga compañía. O sea, nosotros habíamos hablado a alguien que le ponga en su lugar, alguien con quien poder compartir, con quien poder reír, con quien poder sentirse completo. Ese es el matrimonio, igual la mujer. Entonces, uno de los objetivos entonces es estar unido, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno se casa, tiene sus hijos, tiene muchos hijos alrededor, pero después los hijos crecen, se van todos y al final termina quedándose otra vez con su esposo o su esposa, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Entonces, y el segundo objetivo es, ¿cómo sería? Procrear, fructificar. Dice la Escritura que el segundo objetivo es fructificar. Algunos sí se pierden de camino, ¿no? Acá no era el camino. ¿Entienden, no? Ese propósito. Entonces, es importante entender este punto porque acá eso es lo que estos fariseos, saduceos, le están queriendo hacer entender. ¿Acaso una mujer entonces que tuvo 7 maridos, si ellos resucitan los 7 van a estar al lado? ¿Cómo va a ser eso? Y peor si alguien tuvo 2 maridos o 3 maridos. Algunos dicen que va a ser con el primero o con el que tuvo más fe. Hay diferentes comentarios. Por eso si estaríamos en ese punto, no tendríamos fin, ¿no? ¿Qué ocurrirá en ese momento? No podemos saber exactamente. Pero vamos a ver lo que algunos textos dicen para que nos pueda ayudar, ¿no? Eso es lo máximo que podemos hacer. Ver algunos textos y que nos iluminen. Que nos iluminen. Acá de entrada sale una palabra que Yeshua dice, que serán como los ángeles. No quiere decir que van a tener alas y van a volar, sino que van a ser servidores. Van a estar al servicio del Todopoderoso. Vamos a la nota 25. Biblia BIM, ¿no? Entonces, versículo 24, Yahoshua les dijo, no estarán ustedes equivocados en eso, porque no conocen las Escrituras, ni tampoco el poder de Elohim, porque cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán ni se darán en matrimonio, sino que serán como los mensajeros que están en los cielos. Van a ser personas que van a estar al servicio del Eterno. ¿Cuándo va a ser la resurrección? Cuando comience el reino de Yeshua, el reino del milenio. Entonces los que fueron, vamos a ver que acá dice un texto que la resurrección es para los que han sido dignos, los que han tenido una ventaja, ¿no? Lucas 20, nueva traducción viviente, 34. El matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, Israel restaurada, los que sean dignos, fíjense cómo dice acá en esta parte en Lucas, los que sean dignos de ser levantados de los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento. Y podemos entender porque van a estar al servicio del Todopoderoso. Hay una carta que el apóstol Pablo dice que el soltero, la soltera, cuando es soltero, su corazón, su mente está pendiente de las cosas del Eterno. Normalmente no. Normalmente tienen que estar las cosas del Eterno, el soltero, la soltera. Pero una vez que se casa, ya su corazón está pendiente de las cosas de su esposa, de su marido. Entonces podemos entender que en la resurrección nuestros corazones va a estar pendiente de aquel que nos amó, nos rescató. Eso es lo que la Escritura nos está hablando, nos está explicando. También va a ser otro punto de vista. Nosotros muchas veces tal vez este punto de vista que tenemos aquí en la tierra no puede cuadrar, ¿no? Pero yo estoy feliz acá con mi esposo, con mi esposa, yo no quiero estar sin mi esposo acá. Pero allá nuestro punto de vista va a cambiar. Vamos a tener otro pensamiento, otro propósito. No les puedo decir exactamente qué será, estoy aquí en todo, ¿no? Pero va a ser algo, según el apóstol Pablo, mucho mejor de lo que estuvimos aquí. Y de que nos vamos a conocer, nos vamos a conocer. No se preocupen por eso, vamos a conocernos cada uno. Pero vamos a tener otro propósito para nuestras vidas. Eso es importante. Pero en el mundo que vendrá Israel restaurado, los que sean dignos de ser levantados los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En este sentido serán como ángeles, mensajeros del Eterno. Ellos son hijos de Elohim,
e hijos de la resurrección. Eso está diciendo Yeshua en este mismo caso a los saduceos. Quiere decir que hay la probabilidad que este caso que ellos están presentando, no son personas dignas de estar ahí en la resurrección, haciéndole entender que posiblemente ustedes no sean dignos para esta resurrección. Creencia en la resurrección. Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno, dice Yeshua, ¿no?, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Imagínense si una mujer tuvo 7 maridos y no tuvo descendencia, y lo peor, para mala suerte de los 7 maridos, los 7 se murieron. Entonces, ¿será que hacían lo bueno? Cuando vemos nosotros en el caso de Tamar, su primero y su segundo marido, ¿hacían lo bueno o hacían lo malo? Hacían lo malo, dice. Se portaban mal. Entonces la Escritura habla que la resurrección para los que hicieron lo bueno es dice acá, la vida eterna, ¿no? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. O sea, ¿qué significa? Vida, que significa estar con el Todopoderoso, continuar, avanzar, eso es vida. Y lo otro también habla de una resurrección, pero de condenación. Los que hicieron lo malo, los que fueron opuestos al plan del Padre, que serían estos saduceos. Ellos están oponiendo a lo que el Padre está queriendo establecer. Después, Juan 11:24. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Estamos viendo que la gente de aquella época sabía que había una resurrección en los tiempos finales. Sí o sí estaban pendientes entonces de la resurrección. ¿Por qué es que los saduceos se agarraron con esta creencia de que no hay resurrección? No vayan a pensar que en la antigüedad los antepasados de los saduceos no creían en la resurrección, sino que simplemente que como la resurrección implica un reino de David, un reino restaurado, según los profetas, ellos como que esa parte la quitaron, porque ellos estaban teniendo el poder, ellos estaban usurpando el poder, entonces como que no les favorece un reino restaurado, porque el reino restaurado va a ser establecido por David. Sí, hermano. Sí, por eso pastor, ahí en el verso 24 dice, porque no conocen las escrituras, y hay un libro deuterocanónico que está entre Ezequiel y Lamentaciones, que se llama el libro de Baruch. Ahí habla de 7 esposos y de una mujer que muere y muere y muere su esposo. Pero es interesante que el Mesías le dice, usted no conoce la escritura, porque ellos se valen de un libro deuterocanónico en vez de leerle a los profetas que realmente hablan de la resurrección, del reino, del Mesías y todas las promesas que se le hacen. Exactamente. O sea, a ellos no les convenía creer en la resurrección. Se puede decir que no les favorecía para sus ambiciones políticas terrenales. Imagínense, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué muchas congregaciones, denominaciones, y discúlpenme las congregaciones y denominaciones, por eso no digo nombre, muchas veces tienen que, ¿cómo se dice?, quitar algunos puntos? No, eso ya fue abolido, eso ya no está, eso ya pasó, porque no le favorece a su ministerio ni a lo que ellos están implementando. Entonces, por eso tienen que quitar algunas partes de la Escritura. Pero esto es terrible. Esto es como negar la obra del Padre y sobre todo quedar fuera de los planes del Padre. Imagínense, pero cuando una persona está cegado por la ambición, estas cosas ya no ve. Cuando es la política, la religión, el poder, lo que le maneja, ya estas cosas no puede distinguir. Pues sigamos viendo. Hechos 4:2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Yeshua la resurrección de entre los muertos. Esto cuando los apóstoles fueron apresados, y dice que se enojaban porque los apóstoles que estaban predicando en Yeshua la resurrección de entre los muertos. Ese era el tema que ellos predicaban, y ese es el tema que ellos no querían escuchar. No querían que se hable de la resurrección, porque al hablar de la resurrección le daba esperanza otra vez al pueblo, porque el pueblo que no tenía posibilidades de llegar a una alta escala, ya vivía como sujeto, sometido, resignado. Pero ahora alguien les habla que hay esperanza, que hay resurrección, como que vuelve otra vez a vivir, vuelve a tener esperanza. Y eso no le gusta a los líderes políticos. Hechos 24:14, fíjense lo que el apóstol Pablo dice. Pero admito
que soy seguidor del camino al cual ellos llaman secta, cuando Pablo se estaba defendiendo, ¿no?, de las acusaciones. Adoro a Elohim de nuestros antepasados y firmemente creo en la Torá. Pablo está diciendo en su defensa que adora a Elohim, al Elohim de su antepasado de Abraham, Isaac y Jacob, y que cree en la Torá. Creo perfectamente en la Torá y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Elohim que la tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Esto estaba hablando Pablo en su defensa, tocando el tema que lo que yo estoy creyendo cuando creo en la Torá de los profetas es que habrá resurrección, tanto de justos como de injustos. Primer libro de Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte, ¿qué es la muerte? Separación del Eterno. Entró por un hombre, también por un hombre, ¿qué dice ahí? La resurrección. Nosotros, por causa de la transgresión de Adán, estamos sentenciados a morir. Pero también por causa de la obediencia de Yeshua, estamos sentenciados a vivir. ¿Qué le parece eso? Estamos esperanzados a ser restaurados nuevamente, porque Yeshua es vivificador, restaurador, el que levanta al que estaba caído, al que levanta al que estaba sin esperanza. Y nosotros, como nos apoyamos en Yeshua, aceptamos su obra, aceptamos su mensaje, aceptamos todo lo que nos ha traído, tenemos la esperanza de resucitar. Amén. Después, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y fíjense que la Escritura habla que va a haber dos resurrecciones. ¿Quién es bienaventurado y santo? Dichoso, feliz, el que tiene parte en la primera, durante el comienzo del reino del Mesías. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mesías y reinarán con él 1000 años. Esto es lo que va a ocurrir con el que resucite. Van a ser sacerdotes, dice. ¿Qué eran la función de los sacerdotes? Unificar al pueblo. Quiere decir que en el reino del Mesías, que va a ser los 1000 años, los que resuciten con el Mesías, los que sean dignos, van a tener una tarea, van a tener una misión. Dice en el libro de Daniel que los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento en los últimos tiempos. A Daniel le dice que se levantará y recibirá su heredad. Así habla la Escritura sobre esta esperanza. Y esto es lo que los saduceos no querían que el pueblo tenga. Porque al tener esta esperanza, ellos otra vez confiaban en sus profetas, en sus promesas, en su rey, y no podían sujetarse y someterse a Herodes ni a los romanos. O sea que me estaba entendiendo. Entonces lo que los saduceos querían es que ellos solamente confíen en Herodes y en los romanos. Que cada ciudadano piense que su esperanza está en el imperio romano, en lo que Roma ha establecido, en lo que Herodes ha establecido. Y es lo mismo que ha ocurrido en este tiempo. Durante mucho tiempo el sistema nos ha engañado, nos ha hecho creer en lo que está como oficial. Esta es la religión oficial y hay que creer en eso. Y el que no creía era perseguido, ejecutado, tratado de rebelde, de hereje, en la noticia oficial. Y así nos han tratado, para que nosotros vivamos sujetos a sus placeres. Eso es lo triste. Pero cuando alguien viene y habla de un despertar, de salir de ese camino, le quieren tratar de malo, ¿no? Bueno, estamos bien entendiendo, ¿no? Vamos a terminar. 26. Pero con respecto a los muertos, ahora vamos a ir a la Torá. Esto es lo que explicamos, lo que Yeshua enseñó y sus apóstoles sobre la resurrección. Pero eso no le va a convencer a los saduceos. Con esto a los saduceos no le convencemos para nada. Igual que a los herodianos no le convenció con su argumento de darle a César lo que es de César, ni a Elohim lo que es Elohim. Pero el Mesías, ¿a quién quiere dirigirse? A nosotros, a ese pueblo que está esperanzado en la resurrección, en la creencia en Elohim. En este caso, en Marcos, a ese pueblo que está siendo perseguido por el Imperio Romano, en el año 60 y tantos ya. A eso va este mensaje, para darle esperanza, para que aunque le están condenando a muerte, ustedes no tengan temor de la muerte, porque van a levantarse otra vez, van a resucitar. En ese tiempo muchos creyentes estaban siendo condenados
en los circos romanos, estaban siendo ejecutados por los romanos y necesitaban una carta de aliento, carta de esperanza. Para ellos va este mensaje. Amén. Ahora va el mensaje de la Torá. Pero con respecto a los muertos, de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de la Torá, Moisés, cómo le habló Elohim en la zarza, diciendo: yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob? ¿Acaso no leyeron cuando Moisés, ahí en la zarza, le apareció el Todopoderoso? ¿Cómo se le presentó? Yo soy el Elohim de Abraham. Y ahora tenemos que saber qué es ser Elohim. ¿Qué es soy el Elohim? Esa palabra Elohim es la clave. Vamos a ver esta nota. 26. Lucas 20:37 dice: pero en cuanto a los que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Eterno Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Porque Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos. Pues para él, atiendan bien lo que dice acá en Lucas, todos viven. ¿Qué significa viven? Están unidos a él. No puede ser que si alguien ya dejó de existir, ya no existe más, el Todopoderoso le nombres, porque nombre significa vivencia. La palabra nombre, Shen, vivencia, actitud, trabajo, dedicación. Entonces, si él les nombra, soy el Elohim de Abraham, soy el Elohim de Isaac, soy el Elohim de Jacob, quiere decir que ellos están vivos, pero en él. Para él están vivos. Tal vez lo que le falta solamente es restaurar su cuerpo, y eso va a ocurrir en la resurrección final. Pero para el Todopoderoso, estas personas están muertas o están vivas. Están vivas. ¿Y esto dónde está escrito? En la Torá. Saduceos, Pelemina será. ¿No entendéis el término opurúa de creador? Así le estaba hablando, ¿no? Por si no entienden español, ¿no? Porque Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos. Pues para él todos viven. Éxodo 3:5, donde está este tema. No te acerques más. Eso es cuando Moisés estaba acercándose a la zarza. Le advirtió el Eterno: quítate las sandalias. ¿Por qué le dijo el Eterno en aquella ocasión que se quite las sandalias? En aquella ocasión Moisés venía después de estar 40 años en el desierto y 40 años como egipcio. Venía de haber vivido una vida totalmente opuesta a lo que el padre quería. 40 años siendo príncipe. Un día él quiso salvar a uno de sus compueblanos hebreos y le mató a un egipcio. Usó su fuerza, usó su manera. Entonces el padre le envió al desierto y ahí estuvo 40 años viviendo como pastor de ovejas, dejando toda su, ¿cómo se puede decir? Toda su vida de Egipto y siendo una persona torpe, inútil, un campesino. O sea, alguien que no puede hacer nada para el Padre. Así él se convirtió. Yo no puedo hacer nada, yo no sirvo para nada, yo no soy nada. Ese era Moisés. Entonces, eso significaba su sandalia. Toda esa vida. Ahora, quítate. ¿Para qué se sacaban las sandalias cuando uno entraba a una casa? Para que le laven los pies, para que se siente a la mesa, para que pueda recibir el manjar, ¿no? Yeshua también, ¿qué hizo con sus discípulos? Les lavó los pies. Les sacó sus zapatos y les lavó los pies. ¿Qué significaba eso? Les hacía uno con él, dice. Se unía con ellos. Ahora el Todopoderoso, ¿qué está haciendo? Quiere unirse con Moisés. Quiere que Moisés sea parte de su plan. Y para eso tenemos que quitarnos nuestros calzados, ¿no? Nuestros zapatos. Que muchas veces nuestros zapatos son los que nos ha traído la vivencia, muchas veces que era opuesta a lo que el Padre quería. Esto está ocurriendo acá. Y en ese momento, una vez que se quita, porque está en una tierra Kadosh, un lugar consagrado, un lugar especial. ¿Y quiénes aparecen en ese lugar especial? ¿Quiénes son los que el Todopoderoso cita en ese lugar especial? En ese lugar donde el Padre le está invitando a Moisés a unirse a su clan, a su movimiento, a su tarea, a su proyecto. ¿Quiénes están? Yo soy el Elohim de tu padre. ¿Quién era su padre? Amram, hombre de fe,
un hombre que vivió con mucha fe, que en ese tiempo rehusó ofrecer su hijo a Faraón. No importa, yo mi hijo me lo voy a ofrecer, lo voy a entregar al padre. Y su mamá también, Jocabed, que le puso en un canasto. Hombres de fe. El Elohim de Abraham. ¿Quién es Abraham? El antepasado principal de los israelitas. El Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Ahora Moisés está siendo invitado a formar parte de este escuadrón de rescate. No es solamente Moisés que va a ir a Egipto, va a ir con todo un historial, el historial de su padre Amram, el historial de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ¿estos están vivos o están muertos para el Eterno? Están vivos. Él va a ir con la fuerza de estos hombres, con sus rúas, se puede decir, ¿no? Con sus vivencias, con la esperanza que ellos tuvieron en esas promesas que le dio el Eterno a Abraham, a Isaac y Jacob. ¿Se acuerdan de las promesas que le dio a Abraham de que le daría una ciudad que no tiene fundamento hecho por hombre? A Jacob le mostró una escalera que era la puerta al cielo, la puerta celestial. Con esta fuerza, Moisés está yendo. ¿Qué les parece? El Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Elohim. Elohim, entendimiento en el hebreo. ¿Cómo se entiende la palabra Elohim en el hebreo? Autoridad suprema. Cuando uno habla de Elohim, no está bien que la palabra Elohim, según los entendedores de hebreo, está en plural. Se podría decir dioses, ¿no? Pero cuando tenemos desde la perspectiva hebrea, según el contexto hebreo de la palabra, cuando la palabra Elohim está en un contexto refiriéndose al Todopoderoso, tiene este entendimiento, no dioses. No está hablando dioses. En muchas partes la palabra Elohim representaba dioses, pero en el contexto hebreo, para los hebreos, cuando ellos se referían a Elohim como el Eterno, se refería a autoridad suprema. Es una autoridad suprema, superior. O sea, una autoridad, no son tres autoridades, porque también de ahí sacan los de la Trinidad, ¿no? Que son tres dioses compuestos. Pero el contexto hebreo, entonces, una autoridad suprema. Todopoderoso también. Esa es una traducción también que se usa para Elohim, todopoderoso. O sea, poderoso ya es algo, pero todopoderoso es supremo. Después, principal. También el contexto para el pensamiento hebreo. Elohim en el contexto de la Torah, cuando aparece acá es, soy el Elohim de Abraham, soy el principal de Abraham, soy la autoridad suprema de Abraham, soy el todopoderoso de Abraham. Ahí se entiende mejor, ¿no? Y dador de vida, ¿qué les parece? También es el Elohim representa el que da vida. Entonces, si el todopoderoso, el eterno, le está diciendo a Moisés, soy el Elohim de Abraham, y cambiamos esta palabra por dador de vida, soy el dador de vida de Abraham, el dador de vida de Jacob, el dador de vida de Isaac. ¿Y vida qué significa? Estar unido con el Padre, continuar, perseverar. Sale eso cuando Jesús decía resurrección de vida. Y después, otros nombres que se usaba para el Eterno era el Shaddai. ¿Qué significaba el Shaddai? El sustentador o el que te alimenta. Así también se le llamaba al Todopoderoso. Y también otro nombre, Adonai. También se usa Adonai. ¿Qué es Adonai? Dueño único, protector. Es el concepto hebreo. Entonces, ¿qué le parece todos estos términos para entender cuando dice, soy el Elohim, soy su sustentador, soy su dueño único? Entonces, si el Padre se presentó así a Moisés con respecto a Abraham, Isaac y Jacob, quiere decir que estas personas no han desaparecido. Y si Él es nuestro Elohim, la misma promesa y esperanza de ellos tenemos nosotros. Amén. La misma esperanza. Él es nuestro sustentador, nuestro dador de vida, nuestro protector, nuestro todopoderoso, nuestra autoridad suprema. Eso es muy importante entender. Bueno. Versículo 27. Elohim no es Elohim de muertos, sino Elohim de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Con eso ya a través de la Torá le enseñó que estaban equivocados. Y esta nota, Efesios 4:13 dice, ese proceso continuará hasta el proceso de crecimiento. Si ustedes van a Efesios 4, está hablando de desarrollo espiritual del creyente.
Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Elohim, que seamos maduros en el eterno, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida del Mesías. O sea, el objetivo de aprender, de conocer, es que un día estemos semejante al Mesías. ¿Y el Mesías qué fue lo que hizo cuando empezó cuando cumplió todos sus planes, cumplió todos sus propósitos que el Padre le dio? ¿Qué hizo? Resucitó. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo final? Nosotros, ¿por qué estamos aprendiendo, recibiendo guía, recibiendo educación, cambiando nuestra vida, haciendo las cosas que al Padre le agrada? Porque queremos resucitar, porque ese es nuestro objetivo. Amén. Bueno, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim, poder de vida, verdadero, y a Yeshua HaMashiach. ¿Qué es Yeshua HaMashiach? Presentador, rescatador, reconciliador, a quien has enviado. Ese es la vida eterna. Es conocer a ese Elohim y a su enviado Yeshua, quien nos rescató, nos reconcilió y también nos salvó. Amén. Entonces, de esta manera concluimos la segunda parte de Marcos capítulo 12 y posiblemente el próximo Shabbat vamos a terminar. Pero podemos entender entonces que cómo le están probando a Yeshua, pero a través de la palabra, a través de la escritura, Él está enseñando sus errores. Lastimosamente este tipo de personas ya endurecieron sus corazones. Sí, hermano. La doctrina de los saduceos se desmorona, se desbarata cuando el Mesías le resucita a Lázaro. Y sí. Ahí se desmorona. Por eso ellos, esa escena inclusive ellos trataban de ocultarla, de esconderla, inclusive querían matarlo otra vez a Lázaro, ¿no? Habla que querían darle muerte. Por eso se apresuraron. Inclusive después de que Lázaro resucita, se apresuraron. Y miren que aunque había manifestaciones, pero igual ellos amaban más la gloria de hombre, dice en una parte en Juan 12, ¿no? Amaban más la gloria de hombre. Amén. Bueno, ya hasta aquí. Vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.